buenas tardes con todos los asistentes del Círculo de Derecho Penal, a los miembros del Círculo también. Hoy, día 3 de julio del 2020, vamos a dar comienzo con la segunda sesión del Círculo de Derecho Penal con el tema la ignorancia deliberada en el derecho penal, que será a cargo de un buen amigo llamado Orlando Junior Enciso Gutiérrez, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además de ser asistente en función fiscal del Distrito de Lima, quien está cursando maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Le damos pase al ponente para que pueda dar la exposición debida. Adelante, Orlando. Muchas gracias por el pase, Gianfranco. En principio, quiero agradecer al grupo LexCorp por la invitación. Me permite reunirme con ustedes a través de este medio, dada la coyuntura mundial, para exponerles respecto a un tema que efectivamente es interesante y novedoso para nosotros, ¿no? Novedoso en el sentido que en el derecho anglosajón esto ya se ha venido desarrollando ampliamente y esto fue acogido por España desde el año 2000. Pero sin embargo acá en Perú ya se ha estado aplicando, tengo entendido, en algunos casos mínimos, pero tenemos que ver qué es la ignorancia deliberada en sí, cuáles son los riesgos que implicaría el hecho de que esta doctrina se aplique en el Perú. Para esto, antes de ahondarnos en lo que es la ignorancia deliberada como tal, tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que nuestra doctrina y jurisprudencia nacional ha desarrollado en lo que es la imputación subjetiva. Este es el esquema que todos conocemos, todos los que hemos ido a la Facultad de Derecho, hemos podido advertir dicho esquema. Tenemos como únicos elementos subjetivos del tipo al dolo y la culpa. Dolo en sus modalidades de dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, la culpa consciente y la culpa inconsciente. En primer lugar, el dolo directo. ¿Qué es el dolo directo de primer grado, como también se conoce? El dolo directo de primer grado consiste en que una persona tiene conocimiento y voluntad de realizar algo, de realizar una acción típica, y la ejecuta a través de actos, exteriorizando de esa manera su voluntad. Clásico ejemplo, yo le tengo odio a José, ¿no? Para ello, consigo un arma de fuego y le disparo, consiguiendo que un resultado, que es su muerte. Entonces, ¿qué hice? Tuve conocimiento de todos los hechos, exterioricé mi voluntad y obtuve un resultado típico, ¿no? Que es la muerte. Como segundo tipo de dolo, tenemos el dolo indirecto. El dolo indirecto consiste, o de segundo grado, o de consecuencias necesarias también conocido, consiste en que, yo le tengo cólera a José. Sin embargo, yo tengo una única oportunidad de matar a José, pues tengo una bomba que he instalado en su vehículo. Resulta que dicho día, José va a ir en dicho vehículo con su hermano y su primo, 2 personas más, de las cuales en principio yo no tengo intención de matar. Yo nomás quiero matar a José, pero sé que es la única oportunidad que tengo, así que me represento el resultado y acepto esas consecuencias necesarias, que es la muerte de su hermano y su primo, de los otros 2, acompañado con mi intención principal, que es la de matar a José. Detono la bomba y todos mueren, consigo el resultado. Y por último, tengo lo que es el dolo eventual. El dolo eventual, si bien es cierto, no cumple la fórmula conocimiento más voluntad, solamente existe conocimiento más no voluntad, pues uno se representa un resultado. Tengo conocimiento de ello, no tengo voluntad de hacerlo, pero aún así lo hago. Dentro de estos tipos, ahorita no voy a exponer lo que es el dolo eventual, lo voy a dejar para la siguiente diapositiva, pues solamente estamos esquematizando lo que es la imputación subjetiva en el derecho como lo conocemos, ¿no? Pero ¿qué es la ignorancia deliberada? ¿Dónde cabría? La ignorancia deliberada, a rasgos muy generales, es un dolo sin conocimiento. Y resulta un poco loco, ¿no? Decir dolo sin conocimiento si es que el elemento sustancial del dolo es el conocimiento. Todos los tipos de dolo tienen conocimiento. La voluntad es algo que se añade, pero el conocimiento, ¿cómo va a haber dolo sin conocimiento? Eso lo vamos a desarrollar después. La culpa
consciente y la culpa inconsciente. En la culpa consciente sí hay un mínimo grado de representación, pero yo no quiero el resultado, no tengo voluntad, es más, confío en que no se va a dar. Es ahí la diferencia con el dolo eventual, que uno, si bien es cierto, no quiere el resultado, pero hace aún representándose el mismo. La culpa inconsciente es la infracción del deber de cuidado, es el que no tengo ni conocimiento, ni tengo voluntad, no tengo absolutamente nada. Para ello, acá hay un cuadrito que, pues, como vemos, el autor, en el dolo de primer grado, conoce que su conducta puede configurar el resultado típico y quiere realizar el resultado típico. Hay conocimiento y hay voluntad. Igualito en el dolo de segundo grado. La intención o propósito del autor no es necesariamente la realización del tipo. En el ejemplo que cité, bueno, yo no quiero matar a las 3 personas, yo solamente quiero matarlo a Juan, pero como siguiendo el texto, sino la consecución de otro objetivo que conoce va unido a este. Entonces, bueno, no los quería matar a los dos, pero mi objetivo principal es matar a Juan, así que caballero, tengo que aceptar matar a todos y acepto las consecuencias del hecho, ¿no? Acepta la producción del resultado típico, conocimiento y voluntad, otra vez. En el dolo eventual, conozco que su conducta puede configurar el resultado típico, sin embargo, no quiero realizar el resultado típico, pero asumo la producción del mismo. Hay conocimiento, más no voluntad. En la imprudencia consciente, la culpa consciente, hay un mínimo grado de conocimiento, que su conducta puede configurar el resultado típico, y no quiero realizar el resultado típico. Es más, confío en que la producción del mismo no se va a dar. En la imprudencia inconsciente, no advierte que su conducta puede configurar el delito y no quiere realizar el resultado típico. No hay ni conocimiento ni voluntad, y aceptando un resultado quizás más amplio del que inicialmente quería provocar, ¿no? En el dolo eventual hay conocimiento, pero no hay voluntad, y asumo la producción del resultado. Culpa inconsciente, igualito, conocimiento, no hay voluntad, y en la culpa inconsciente no hay ni conocimiento ni voluntad. ¿Qué es el dolo eventual? Para definir el dolo eventual nos basamos en las teorías que existen, ¿no? En la teoría del consentimiento y la teoría de la probabilidad. En la teoría del consentimiento o asentimiento, también llamado, yo acepto las consecuencias del riesgo que estoy creando. Y en la teoría de la probabilidad es, si es cierto, yo no quiero provocar un resultado, pero es muy probable que este suceda. Y yo soy responsable de ello, por lo tanto. La Corte Suprema se ha pronunciado respecto a ello en 2 casos muy conocidos, el caso Ivo Dutra, el caso Utopía, entre muchos otros, ¿no? Pero estos son uno de los más reconocidos. En principio, el caso Ivo Dutra consiste en un joven, todos conocemos un joven que era periodista. Él estaba a punto de cruzar una calle. Ve que el semáforo estaba en rojo, señal para que el peatón pueda pasar, y si bien es cierto, logra pasar un primer vehículo que se encontraba estacionado ahí respetando la regla de tránsito. Cuando pasa este primer vehículo, aparece otro de la misma empresa, de la empresa Orión, una empresa muy controvertida, muy criticada. Resulta que estaba haciendo correteo, como popularmente se le conoce, y lo atropella. Embiste al joven Ivo Dutra, provocándole la muerte. Al final la Corte lo termina sentenciando por homicidio doloso por dolo eventual. En el caso Utopía, casi lo mismo, ¿no? Una conocida discoteca miraflorina, en la cual se superó el aforo permitido, el material del techo era inflamable, se hicieron un espectáculo con elementos pirotécnicos, se cerraron las vías de acceso,
los directores de la empresa de alguna manera se representaron el peligro, aún así no hicieron nada por evitarlo, y al final terminó desencadenando en todo ello, ¿no? En lo que es la muerte de varios jóvenes que habían asistido a esa discoteca. Respecto, para ilustrar más la teoría de la probabilidad, acá les he traído un pequeño recorte de una casación, la 186-2017 de Ucayali. Es una casación en la cual se define lo que es el delito de receptación. Dando lectura del 16º fundamento, nos encontramos con lo siguiente, ¿no? El delito de receptación se trata de un delito eminentemente doloso, que puede ser sometido por dolo directo, con conocimiento certero de la procedencia ilícita de los bienes, como por dolo eventual, en los supuestos que el receptador sea representado como razonablemente probable que tales bienes detenten origen en un delito de diversa naturaleza. En este último caso, el origen ilícito de los bienes receptados aparece con un alto grado de probabilidad, en virtud de las circunstancias coetáneas al hecho. Acá vemos lo que es la teoría de la probabilidad del dolo eventual. Asimismo, por citar otro ejemplo, también está el caso de aquel conductor que a las 2 de la mañana está conduciendo su vehículo por la calle, ¿no? Quizás a una velocidad no muy baja, sino por lo contrario, un poco alta, pero ¿quién se va a imaginar que a esa hora alguien puede estar transitando, no sé, un día lunes a las 2 de la madrugada, y termina atropellando a alguien? Eso sería, por ejemplo, un caso de culpa consciente, pues la probabilidad de que suceda un resultado era mínimo. Pero ¿qué pasa si el mismo conductor así realizaba la misma acción a las 6 de la tarde, hora punta? Ahí sí sería dolo eventual, como es el caso de Ivo Dutra, ¿no? Asimismo, tenemos lo que es la teoría de la ceguera ante los hechos, una teoría de la cual propuso Jacob, ¿no? Sabemos que Jacob es de la corriente funcionalista, estrictamente normativista, y él nos dice que el dolo es conocimiento, implica conocimiento, ¿ok? Pero el conocimiento es muy ambiguo. El conocimiento tú lo puedes ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista psicológico descriptivo y normativo atributivo. Para ejemplificar o para definir más o menos estos tipos de conocimiento a los cuales se refiere Jacobs, nos vamos a centrar en el ejemplo de un estudiante de Derecho, ¿ya? Este estudiante de Derecho resulta que hoy día, más rato a las 9 de la noche, tiene un examen, pero resulta que no ha estudiado para el examen, y para evitar el bochorno, la vergüenza, decide no darlo. Por lo tanto, de su casa se dirige a la casa de un amigo, una amiga, para satisfacer intereses personales, ¿no? Y no da el examen. Al día siguiente va a la Facultad de Derecho, se encuentra con su amigo y le dice: ¿por qué no diste el examen ayer? Él podrá decir: yo no di porque no sabía que había examen. Sin embargo, el amigo le va a refutar: tú sí sabías que había examen. En esta discusión podemos ver ambos lados del conocimiento, según Jacob. Pues según nuestro estudiante de Derecho, aquel que omitió, que no quiso dar el examen, su conocimiento solamente está basado en lo que él piensa, lo que a él particularmente le importa, y a él le importaba no dar el examen. Sin embargo, el tú sí sabías que su compañero, ya lo vemos desde el punto de vista normativo atributivo, pues como estudiante de Derecho de una facultad, te compete a ti saber que tenías examen, debías saber. Asimismo, Jacob nos dice que el dolo es una expresión de desafío, una indiferencia frente a la vigencia de la norma. Por lo tanto, la consecuencia jurídica no debe derivar de lo que uno mismo piense. O sea, el dolo no puede derivarse desde el conocimiento, desde el punto de vista psicológico descriptivo, sino lo que importa es el sentido social que ese comportamiento expresa, ya en un sentido normativo. Citando otro ejemplo, otro ejemplo que Jacob mismo lo establece, tenemos el ejemplo de los terroristas, ¿no? Dos terroristas que están emprendiendo la huida de unos policías. Sin embargo, en su camino, 100, 150 metros más adelante, observan que hay una pila de autos que está ahí puesta, para autos policiales me refiero, que está ahí puesta para detener su huida.
En eso los dos terroristas, por mutuo acuerdo, deciden embestir esos autos y así poder siquiera fugarse, ¿no? Ahora, uno de los terroristas, el primero, dice, puede que allá haya un policía, unos policías, pero no importa, yo quiero salvarme. Él se representó un peligro. Sin embargo, el otro decía, bueno, la vida de los policías no le interesaba nada, lo único que quería era huir. Así que ignoró todo tipo de circunstancias y simplemente dijo, vamos. Y al final resulta que estos acá impactan con los vehículos y había un policía, justamente había un policía detrás de estos y este policía resulta gravemente herido. Al final Jacobs plantea la siguiente interrogante, ¿no? ¿Sería adecuado que el primer terrorista, aquel que se representó un peligro y al final aceptó el resultado, se le pueda condenar por el delito de homicidio en grado de tentativa por dolo eventual, y al otro que ignoró, que no sabía, que simplemente decía que su vida importaba más y que los demás factores no le eran competentes, que la libre hay que premiarlo a él porque no tenía ese mínimo grado de conocimiento? Pues no. En este caso, lo que Jacob dice, y del sentido normativo atributivo, decía que están todos los factores ahí. Cada quien es responsable de observar los mismos y poder representarse un peligro, porque al final, como dije hace un momento, lo que importa es el sentido social que tu comportamiento expresa. No importa mucho lo que uno individualmente piense, sino lo que importa es lo que socialmente expresa. Y esa es la teoría de la ceguera ante los hechos. Ahora nos vamos ya de lleno a lo que es la teoría de la ignorancia deliberada. Todos somos ignorantes deliberados en algún momento de nuestra vida, y para ello podemos citar ejemplos cotidianos como de relevancia jurídico-penal. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano. Otra vez un estudiante de Derecho. Digamos que este estudiante de Derecho ha rendido una prueba, la cual no está seguro si va a salir bien o si va a salir mal. Y resulta que hoy día, más o menos a las 9 de la noche por ahí, a su correo institucional le va a llegar el resultado del correo, del examen. Pero mañana sábado, él tiene una fiesta. Y él dice, si yo veo mi nota, voy a malograr mi día y no voy a poder disfrutar mi fiesta. Así que mejor lo veo el lunes, poniéndose en un estado de desconocimiento para así evitar pasarla mal al día siguiente, ¿no? O si no, el caso del cónyuge. Un cónyuge sospecha que su esposa le es infiel. Sin embargo, decide deliberadamente ponerse en una situación de desconocimiento para no confirmar sus sospechas y así no poder sentirse mal. Su corazón va a estar sano desde el punto de vista sentimental por mantenerse en esa ignorancia. Otro ejemplo, un alpinista que se encuentra subiendo un monte, decide no ver el precipicio, no ver la profundidad del mismo para así poder lograr llegar a la cima. Entonces, deliberadamente se puso en un estado de desconocimiento respecto a un factor que de alguna manera le podía haber impedido llegar a la cima y así lograrlo, ¿no? Estos son ejemplos cotidianos de ignorancia deliberada, donde las personas, con el fin de obtener un beneficio personal, deciden ponerse en un estado de desconocimiento, aún pudiendo salir de este. Por ejemplo, en el caso del estudiante, pudo revisar su correo, pero renunció a ello. En caso del cónyuge, pudo haber indagado y haber confirmado su sospecha, pero decidió no hacerlo. En el caso del alpinista, pudo mirar al costado y no lo hizo. Más ejemplos de relevancia jurídico-penal serían, por ejemplo, el caso de un testaferro profesional que acepta tener la titularidad de varios bienes, de los cuales no indaga cuál es la razón social a qué se dedica, con el fin de decir, bueno, yo no sé nada, así que cualquier cosita conmigo no es. Lo que diría coloquialmente algunos, ¿no? O el caso del aeropuerto, la maleta en el aeropuerto. Digamos que yo estoy a punto de irme a Colombia
y viene un sujeto y me dice, por favor, veo que tú solamente estás llevando maleta en mano, te voy a dar una suma de dinero y lleva mi maleta. Y yo para evitar saber qué hay en la maleta, decido no preguntar, pues si al fin y al cabo si me quieren sentenciar por el tráfico ilícito, mínimo deberían probar que yo sé algo, ¿no? Pero no, yo decido ponerme en un estado de desconocimiento y así eludir una posible consecuencia jurídica. Estos son casos típicos de ignorancia deliberada, pero las interrogantes a las cuales esta doctrina se enfrenta son a las siguientes, ¿no? ¿Cómo debe enfrentarse a los casos de ignorancia deliberada un derecho penal que considera el conocimiento como un elemento básico de la responsabilidad? ¿Resulta aceptable que un sujeto que ha buscado permanecer en el desconocimiento se beneficie penalmente de esa circunstancia? ¿Tiene sentido que aquellos que se esfuerzan por conocer sean de peor condición para el derecho penal que quienes evitan profundizar en el detalle de sus actuaciones? Son interrogantes que vamos a tratar de contestar a lo largo de la exposición, para lo cual vamos a ver cuál es el origen de la ignorancia deliberada. La ignorancia deliberada tiene sus orígenes en el common law. La primera vez que se habló de ignorancia deliberada, que se pudo tener un rasgo de ella, fue en el año 1861, en el caso Regina versus Sleep. Es un caso en Inglaterra en el cual Mr. Sleep fue acusado de malversación. Él se había dispuesto de unos tornillos de cobre que eran de propiedad pública, pero decía que no sabía de esa condición. Entonces, si bien es cierto, en dicha sentencia a Mr. Sleep se le absuelve porque dicen que el jurado no pudo acreditar que efectivamente conocía que los tornillos de cobre eran de propiedad pública, ni mucho menos que se haya puesto en tal situación deliberadamente. Entonces, de ahí se puede esgrimir que el efectivo conocimiento era igual a la ceguera intencionada. El saber era igual al no saber pudiendo hacerlo. Ese fue el primer rastro que se tuvo de lo que es la ignorancia deliberada. Pero ya cuando en 1899, en la sentencia Spur versus Estados Unidos, es donde ya se plasma lo que es la ignorancia deliberada como tal. Mr. Spur era un oficial certificador de cheques y resulta que él se le acusaba de haber certificado un cheque de un cliente contra una cuenta sin fondos. Entonces, si bien es cierto, en dicho caso al jurado no se le había instruido respecto a que el delito de libramiento indebido debía ser eminentemente con intención, el jurado falla en este sentido. Dice, el hecho de que el propósito infractor de este delito el propósito infractor es la esencia del delito. Por lo tanto, no solamente basta de que el sujeto, en este caso el oficial, certifique un cheque sabiendo que no hay, sino también se debe asegurar que tal circunstancia se está presentando. Es decir, el certificador tiene que dotarse de todos los conocimientos necesarios para poder acreditar o efectivizar un cobro debido, ¿no? Porque de lo contrario esto sería ilícito. Ya más adelante, esta doctrina se fue llevando de esta manera. El desconocimiento deliberado era lo mismo que el conocimiento, tenía el mismo impacto, y en 1970 Estados Unidos lo plasma en el caso Estados Unidos versus Jewell, un caso en el cual se le sentenciaba a Jewell por el hecho de haber trasladado droga desde México a Estados Unidos, haber pasado la frontera. Él decía, pero yo he trasladado un camión, yo no sabía lo que tenía dentro, yo no sabía la verdad. Y ellos dijeron, no, tú deliberadamente te pusiste en esa condición, pues si bien es cierto, dices que no sabías, debiste haberlo hecho. Es más, te beneficiaste con esto, porque te pagaron.
Entonces, a partir de ahí, la doctrina de la ignorancia deliberada fue usándose en muchos casos, principalmente en los casos de traslado de droga, donde el principal alegato de la defensa era que desconocía qué era lo que llevaba, no preguntó. Entonces dijeron, no, el desconocimiento deliberado es lo mismo que conocer. Tanto así que en el año 2011, en el caso de Estados Unidos versus Global Tech, que es un caso de patentes, ya dijeron, acá la ignorancia deliberada no solamente es para casos penales, sino la ignorancia deliberada también puede ser utilizada en procedimientos civiles, y es que en el 2011 se aplica en dicho extremo, ¿no? Asimismo, tenemos que acotar que en Estados Unidos no hay una delimitación subjetiva de lo que es el dolo, la culpa, no hay mucha diferencia. Más bien ello está ligado a cada delito en sí. Hay un código ejemplo, y cada estado coge un poquito de ese código ejemplo, ¿no? Pero por dichas razones ellos equiparaban el conocimiento efectivo con el desconocimiento provocado. Así las cosas, en el año 2000 llegó dicha doctrina a España. Llegó a España, pues los fiscales les pareció muy novedoso, y para ellos también les era un poco más fácil, ¿no? Pues si no puedes probar el dolo, entonces puedes alegar un desconocimiento deliberado. En el año 2000, el ponente Jiménez García, en un caso de receptación, falla con el siguiente argumento. En la entrega de dinero a José es el procesado, es quien estaba receptando, Miguel estuvo acompañado de Jeve y José cobraba un 4% de comisión. La sala extrae la conclusión de que José tuvo conocimiento de que el dinero procedía del negocio de drogas, cosa que él niega, de hechos tan obvios como que la cantidad era muy importante y de la naturaleza claramente clandestina de las operaciones, por lo que quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir, no querer saber aquello que puede y debe conocer, y sin embargo se beneficia de su actuación, pues cobraba 4% de comisión, está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa y por tanto debe responder de sus consecuencias. Esa es la primera sentencia en España, en el derecho continental, en el cual se habla de ignorancia deliberada, precisamente en un caso de receptación. Nosotros acá en Perú, ¿cómo resolvemos los casos de receptación? Ya se ha establecido que puede ser por dolo como tal, o puede ser por dolo eventual. Ahora, la relevancia de este pronunciamiento es la siguiente, ¿no? Que se define lo que es la ignorancia deliberada, como la situación en la que un sujeto no quiere saber aquello que puede y debe conocer. Esto es un estado de ausencia de representación con respecto a un determinado elemento del tipo. Los requisitos para que esta doctrina pueda ser aplicada correctamente en ese entonces era, primero, que la capacidad del sujeto de abandonar dicha situación en caso de haber querido hacerlo, el deber de procurarse dichos conocimientos y un beneficio por la ignorancia provocada por él mismo. Respecto al beneficio, no se menciona si es un beneficio económico o simplemente el beneficio puede ser evadir la justicia o una responsabilidad penal, ¿no? Pero esa es la primera vez que se pronuncia España en una sentencia respecto a esta doctrina de la ignorancia deliberada. En el año 2005, el mismo ponente Jiménez García, muy fiel a la doctrina que al parecer le había gustado mucho, en un pronunciamiento dice lo siguiente: la prueba de conocimiento de delito de referencia es un dato subjetivo, lo que le convierte en un hecho que, dada su estructura interna, solo podría verificarse, salvo improbable confesión, por prueba indirecta. Y en ese sentido, la constante jurisprudencia de esta sala ha estimado que a tal conocimiento se puede llegar siempre que se acredite una conexión o proximidad entre el autor y lo que podía calificarse en el mundo de la droga. Esta doctrina se origina en la sentencia 75597 del 20 de mayo, entre otras cosas, precisándose que la jurisprudencia citada que no se exige un dolo directo, bastando el eventual,
o incluso, como se hace referencia a la sentencia de instancia, es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada. Es decir, que pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor las consecuencias penales que deriven de su antijurídico actuar. Acá, en esta sentencia ya se desliga lo que es el dolo como tal, con el dolo eventual, con la ignorancia deliberada. Pues antes decían, oye, pero la ignorancia deliberada es un tipo de dolo eventual, pues hay una especie de representación. Pero acá no dicen que la ignorancia deliberada pasa a convertirse en un auténtico sustitutivo del dolo eventual. No es lo mismo, en uno hay representación, en el otro no. En el año 2009, el mismo ponente, Jiménez García, ya plasma los requisitos para la correcta aplicación de la ignorancia deliberada, que es en un inicio la falta de representación suficiente de todos los elementos que definen el tipo delictivo que se trate. En este caso, sabemos que en los delitos dolosos, en todos los tipos de dolo, hay un mínimo de representación, hay un grado de representación, hay un grado de conocimiento, cosa que en la ignorancia deliberada no se debe dar para que se aplique como tal. Existe la decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia, aún hallándose en condiciones de disponer de forma directa e indirecta de la información que se pretende evitar. Se mantiene en ignorancia, aún pudiendo salir de la misma. Y el tercer componente es la componente motivacional, que como dije hace rato, puede ser económico, simplemente puede ser evadir una responsabilidad penal, no se especifica eso. Pero esta doctrina, así como es de gusto de Jiménez García, también ha sido criticada por el mismo derecho continental. En el año 2006, el ponente Bacigalupo Zapater, en un pronunciamiento, dice: si se tiene que ignorar es porque en realidad se sabe lo que se ignora. O sea, dice que el ignorante deliberado de alguna manera conoce lo que está ignorando, por lo que la doctrina de la ignorancia deliberada es técnicamente no correcta, no se puede dar. Asimismo, en las sentencias de febrero de 2011 y abril de 2011, Martínez Arrieta dice: no resulta las exigencias de los principios constitucionales de presunción de inocencia y de culpabilidad, pues al haber la ignorancia deliberada, haberse traído, por decirlo así, del común law del derecho anglosajón, no respeta principios constitucionalmente reconocidos. Pues tú no presumes la inocencia, tú partes de que el sujeto no conocía, entonces desconocía, pero lo desconocía deliberadamente. Ya no pruebas nada, ya se te ahorra mucho, o sea, ya no indagas respecto a la prueba del dolo. Esas son un par de críticas que se le hizo en su momento a la ignorancia deliberada. Sin embargo, la ignorancia deliberada ha sido aplicada en casos muy reconocidos. Todos conocemos a este señor, a Lionel Messi. Para muchos es un ídolo, un gran jugador de fútbol, con varios títulos a mérito personal. Pero este jugador ha sido sentenciado por aplicándose la doctrina de ignorancia deliberada. ¿Qué sucede? Todos sabemos que Messi desde muy chico, desde adolescente incluso, inició su carrera en España, en el Barcelona, desde las canteras. Y desde aquel entonces ha ido persiguiendo fuertes sumas de dinero. Sin embargo, él le delegó a su padre la responsabilidad respecto a sus, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? A su lado contable, a pagar impuestos. Bueno, papá, tú encárgate de eso. Y también contrató un par de abogados, muy buenos por cierto, que se encargaban de ello. Ahora, España es un país en el cual uno puede llegar a pagar impuestos significativamente hasta el 56% de su salario. Y Messi, y para lo que ganaba Messi, o para lo que sigue ganando, eso es mucho. Pues no solamente es lo que le pagaba a Barcelona, sino le pagaban por su imagen. Entonces estos asesores dijeron, bueno, hay que crear sociedades en paraísos fiscales, por ejemplo en Panamá, a los cuales tú le vas a ceder tu derecho de imagen. De tal manera podemos evitar pagar tales impuestos.
al final la justicia de España dice, oye, pero no, este es un fraude por donde lo veas. O sea, Messi está ganando, está beneficiándose de esto sin pagar. Él hace todas sus actividades acá en España. Entonces, no, él tiene que responder por ello. Va un fiscal de España, le cree a Messi. Pues Messi decía, pero yo solamente me dedico a jugar. Yo todo eso se lo he delegado a mi padre y a sus asesores. Yo no tendría por qué responder por esto. Entonces el fiscal dice, bueno, sí, te creo. Voy contra el padre y ya tú pagas lo que tengas que pagar. Sin embargo, el Estado no conforme con ello. Trae un abogado del Estado. Pues por otra parte, el Estado no confía mucho en los fiscales cuando se traten de montos así exorbitantes. Por lo tanto, trae un abogado del Estado también que dice, bueno, Messi no se puede andar por el mundo diciendo que él solamente se dedicaba a jugar y que no sabía lo que su padre hacía y que se beneficie con esto. Pues Messi, si bien es cierto, tú dices todo eso, tú en ningún momento te interesó siquiera verificar si que lo que estaban haciendo tu padre y sus asesores era correcto. Entonces, Messi, tú deliberadamente te pusiste en un estado de desconocimiento con el fin de beneficiarte. Pues claro, él decía, no, yo no sé nada, mi padre es quien hace todo y yo gano. O sea, tampoco es, ¿no? Porque el Estado dijo, no lo pueden hacer. Y es así que allá en España se le sentencia por eso. Se le sentencia aplicándose precisamente la doctrina de la ignorancia deliberada. Para Ramón Regués Ibáñez, un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dice que la ignorancia deliberada tiene 4 elementos y no 3 como lo señaló el ponente Jiménez García, ¿no? Dice que debe haber ausencia de representación suficiente, es decir, que de plano debe haber desconocimiento. No debe haber un mínimo de probabilidad que tú te imagines algo, no debe haber eso, pues de lo contrario, cabrían otras figuras, ¿no? Como es el dolo eventual. El sujeto debe tener la capacidad de obtener la información ignorada y asimismo debe de obtener la información ignorada. Debe tener ese deber y la decisión de no conocer. ¿Para qué? Para beneficiarse. Ahora, si bien es cierto, uno puede ver estos 4 elementos y decir que la ignorancia deliberada es aplicable a muchos casos, resulta un poco controvertido dicho hecho porque muchas veces nosotros somos ignorantes deliberados respecto a nuestras funciones. Por ejemplo, resulta que en España, y tengo entendido que acá en Perú también, el juez ponente, ahí se forman pequeños colegiados de 3 integrantes, el juez ponente es el único que conoce el caso. Y hubo una situación particular respecto a esto. Había un juez que por querer beneficiar a un procesado, convenció a otros 2 jueces de que un hecho se había cometido en el año 2000, cuando en realidad el hecho se había cometido en el año 2001. Y al haberse cometido en el año 2000 dijo, oigan, colegas, esto sucedió en el año 2000, por lo tanto ya está prescrito. Y los otros 2 simplemente no indagaron, dijeron, bueno, si es así, hay que absolverlo, ¿no? Sin embargo, resulta que si bien es cierto, se le absolvió al sujeto, ¿cómo verían ustedes la conducta de estos 2 jueces que se pusieron en una situación de ignorancia deliberada? Pues había ausencia de representación suficiente, ellos ni se imaginaban. Había la capacidad de obtener la información ignorada, pues ellos tenían al alcance el expediente. También tenían el deber de obtener la información ignorada, pues ellos tienen que saber sobre qué están fallando, ¿no? Y bueno, decidieron no conocer confiando.
Pero si lo vemos desde ese punto de vista, si es que aplicamos la ignorancia deliberada en cada aspecto en los cuales hay delegación de funciones, ¿qué podríamos obtener? Un caos. Pues en este caso tendría que exigírsele a todos los jueces que verifiquen cada uno de sus casos sin para no incurrir en este tipo de hechos, ¿no? Entonces ya no habría sentido de que habría un solo juez ponente, el cual conoce solamente el hecho, y los otros dos que están ahí, ¿no? La administración pública se volvería mucho más lenta, al menos si nos basamos en este tipo de ejemplo. Por lo tanto, podremos arribar a estas conclusiones. La doctrina de la ignorancia deliberada tiene tanto pro como contra, desde mi punto de vista. Primero vamos a empezar por las contras. La presunción, por ejemplo, vulnera lo que es la presunción de inocencia y culpabilidad. Lo vulnera en el sentido de que, como dije hace rato, uno ya presupone que si no conocía, entonces lo desconocía deliberadamente. No se respeta mucho el hecho que yo deba probar, yo deba quebrantar la presunción de inocencia. Igual con la carga de la prueba. Yo no voy a probar lo que es el dolo, pues fácilmente voy a alegar lo que es la ignorancia. Se afecta el principio de legalidad, pues nuestro Código Penal establece que son delitos aquellos que se cometen dolosamente, tal, pero como sabemos el dolo implica conocimiento y voluntad en la mayoría de sus formas, ¿no? También habría una falta de motivación en las resoluciones judiciales, pues al no haber esa actividad probatoria respecto a un conocimiento o querer probar que alguien conocía algo, voy a decir, bueno, el sujeto desconoció deliberadamente aun cuando pudo hacerlo. Ese sería el argumento. Y hay problemas que ya se encuentran resueltos, por ejemplo, como es el caso de aplicarnos imputación objetiva, el principio de confianza, la prohibición de regreso. Son situaciones o como el caso de la maleta en la droga, ¿no? Que ya está resuelto por el dolo eventual. Si nosotros queremos implicar la doctrina de la ignorancia deliberada en todos estos tipos de aspectos, de alguna manera podríamos cometer un exceso respecto a lo que podemos considerar como doloso. Pues recordemos que la ignorancia deliberada es un dolo sin conocimiento y podría ser reprochable de peor manera muchos casos que ya han sido tratados o que ya tienen algún tipo de solución, por llamarlo así. Pero ¿cuál es el pro? ¿Cuál es el pro de esta doctrina? ¿Cuál es lo bueno que podría encontrársele? Es que permite castigar casos en los que el sujeto pretende aprovecharse del desconocimiento para defraudar la ley. Y digo esto, pues hay un ejemplo que nos lo puede aclarar. Es el caso de los correos electrónicos en la bandeja negra, la bandeja de spam o la bandeja de no deseados. Digamos, yo soy consciente de que la administración pública me va a notificar todo tipo de información, todo tipo de requerimiento a través de mi correo. Entonces, yo para evitar eso, pues no quiero saber nada de la administración pública, voy a derivar cada uno de sus correos o automáticamente que todos se deriven a la bandeja negra. Pero resulta que en uno de esos correos, por ahí la administración me suspendió una licencia de conducir. Ya, me suspendió, me lo notificó por ese medio. Y como sucede en España, conducir sin licencia es un delito. Entonces me van a mí acusar de haber conducido sin licencia y me van a decir, bueno, usted se le notificó, usted tenía conocimiento de que no portaba licencia vigente para conducir. Y yo voy a decir, pero ¿cómo es eso? Pues si es que yo desconocía, me habrán notificado, pero la verdad yo no he revisado esos correos. Entonces la pregunta ¿es coherente, es lógico premiar a aquel que deliberadamente decide desconocer o esforzarse por revisar su correo y castigar a aquel que minuciosamente revisa uno por uno sus correos? Es un interrogante que no puede ser posible, pues muchos
muchos y tenemos que identificar aquellos casos en los que en verdad el sujeto se quiere aprovechar del desconocimiento para defraudar la ley y de esta manera obtener un beneficio, o sea, eludir la responsabilidad. Solamente en esos casos es en los cuales se debería aplicar. Ya serían casos muy restringidos, no como sucede en España. En España se aplica muy poco, solamente para determinados casos, en donde la ignorancia tenga el mismo peso que el conocimiento efectivo. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que les quise compartir el día de hoy. Es una, como empecé la exposición, es una doctrina que es muy poco conocida acá. Se ha aplicado bastante en el common law desde el año 2000 en España, y yo creo que resulta peligroso su aplicación sin cuidado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Un ordenamiento jurídico que tiene ya definido una estructura respecto a la imputación subjetiva, salvo que pueda ser aprovechable o fructuoso en casos en los cuales se evidencia que efectivamente el sujeto se está aprovechando del desconocimiento para quebrantar la ley, para quebrantar el ordenamiento jurídico, lo cual no debe ser para nada permitido. Es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Orlando. Vamos a pasar con las preguntas respectivas. Bien, te tengo una pregunta, estimado Orlando. ¿En dónde nace esta corriente de la ignorancia deliberada? La ignorancia deliberada nace en el derecho anglosajón. Precisamente la primera vez que se encontró un rezago de este fue en Inglaterra, pero ya posteriormente el mayor desarrollo lo tuvo Estados Unidos en los casos en los cuales he mencionado, ¿no? Donde si bien es cierto, ellos no tienen un sistema de imputación subjetiva tan claro como el que tenemos nosotros, sino muchas veces no se diferencia el dolo de la culpa y cada aspecto subjetivo está sujeto a cada delito. Ahí se equiparó el conocimiento con el desconocimiento provocado. Fue allá donde se origina. Posteriormente ya España, el derecho continental la coge y la ha ido aplicando en diferentes pronunciamientos, ¿no? Como es el caso de Lionel Messi, un caso bastante emblemático. También hay otro caso, el caso de la esposa del esposo de la princesa de España, si no más recuerdo, y entre otros. ¿Y esto se podría aplicar en el Perú o Orlando, este tipo de ignorancia deliberada? Como le dije, y de hecho ya hay pronunciamientos, los cuales lamentablemente no he tenido acceso. Las Cortes Superiores se han estado pronunciando respecto a esta figura. Específicamente no podría decirte en qué casos en sí, pero es muy peligroso su aplicación. Pues como dije, hay varios problemas que ya se encuentran resueltos, ya, o sea, por decirlo de alguna manera, muchas veces podemos aplicar el dolo eventual, como es el caso de receptación. Incluso la primera vez que se pronuncian respecto a la ignorancia deliberada en España es por un caso de receptación. Pero ese tratamiento, ¿cómo lo cogemos acá? Como dolo eventual. También el caso de la maleta con drogas, ¿no? Donde en el derecho anglosajón se aplicaba mucho. Acá también lo podemos resolver por dolo eventual. Su aplicación es riesgosa, pues solamente, desde mi punto de vista, debería aplicarse en aquellos casos en los cuales el sujeto se mantiene en esta ignorancia con el fin de defraudar a la ley. Cuando se vea ese presupuesto, en esos casos sí se debería aplicar. Pero la crítica está en que vulnera muchos principios, el principio, la presunción de inocencia, la de culpabilidad, la de motivación en las resoluciones judiciales, la de la carga de la prueba, la de tipicidad, la de legalidad, donde, o sea, es muy arriesgado, la verdad, es muy arriesgado, y espero que si que en algún momento la Corte Suprema se pronuncia respecto a esta doctrina, lo haga con la mayor cautela posible. Bien, tenemos una pregunta de nuestra miembro
del Círculo de Derecho Penal, Kela, que nos dice la siguiente pregunta: ¿puede atribuirse responsabilidad penal con dolo en caso de ignorancia deliberada de la gente? Es que en principio sabemos que la ignorancia deliberada es un dolo sin conocimiento. Ese es el presupuesto, que la ignorancia deliberada es un dolo sin conocimiento. Entonces, si es que tú vas a atribuir a alguien que está obrando con ignorancia deliberada, le vas a atribuir un delito doloso, pues porque equiparan el desconocimiento deliberado con el conocimiento efectivo. Por lo tanto, este sería como una modalidad más de dolo. Ok, tenemos una pregunta de nuestro miembro Juan Alejandro Chuipoma, quien hace la siguiente pregunta: ¿en qué casos no se debería aplicar la ignorancia deliberada? Ya, en los casos en los cuales ya existe solución a los mismos, es que lo que pasa es que esta doctrina de la ignorancia deliberada beneficia mucho a los operadores de la justicia, como son el juez y el fiscal. Pues para el fiscal ya le quitas el peso de tener que probar el dolo, y para el juez de alguna manera también dice, bueno, acá sí es cierto, no se prueba el dolo, pero existe una ignorancia provocada. Entonces, aplicar esta doctrina así de manera muy abusiva como que tampoco podría darse. Por lo tanto, solamente, o sea, no te puedo decir en qué casos no debería, lo que sí te puedo decir en los casos que sí debería, que son en los casos, como te digo, que se evidencien que el sujeto quiso aprovecharse de esa ignorancia para defraudar a la ley. Ok, tenemos la última pregunta de la asistente Andrea, quien hace la siguiente pregunta: ¿cómo recurrir a esta figura sin caer en una falta de motivación por no acreditar el elemento objetivo del tipo? Es que, como dije, y voy a ser reiterativo en esto, para no incurrir en la falta de motivación, mi motivación debería ir destinada a evidenciar que el sujeto se quiso aprovechar de esa situación para defraudar a la ley, como es el caso que les expuse hace rato de la bandeja negra. El sujeto se pone en dicha situación para no ver absolutamente nada de lo que la administración le enviaba mediante correo. Entonces aquí es un claro desprecio de un sujeto por desconocer. Entonces se podría motivar en ese sentido y no violar el principio o el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Ese es mi punto de vista. Ya no habiendo más preguntas, Orlando, de los asistentes y de los miembros, no queda nada más que agradecerte por la sesión que nos acabas de brindar, con un tema bastante novedoso, la verdad, bastante interesante. Y nada, agradecerte por brindarnos tu tiempo, tus conocimientos en la materia penal, y pues invitarte a una nueva sesión más adelante, a ver qué, porque estamos coordinando en interno para ver cuando nos puedas brindar otra sesión, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad, a Gianfranco, a ti y a los chicos del grupo Let's Core por esta oportunidad. Espero de corazón que nos haya quedado claro lo que es la ignorancia deliberada. Pues si bien es cierto, como dije, es una doctrina bastante desarrollada en el derecho anglosajón y en el derecho continental, acá al Perú a muchos nos resulta algo novedoso, pues todos los que hemos llevado en la carrera de Derecho, en lo que es imputación subjetiva, nunca nos había mencionado este término. Si hay una siguiente oportunidad de poder exponerla quizás con más alcances, agradecido por la invitación ya de por sí, y muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo y haber podido escuchar un poco de lo que les tenía preparado para ustedes. Espero haya sido de su agrado, en serio. No, gracias a ti, Orlando. Estamos en contacto para una nueva sesión del derecho penal, ¿no? Que nos gusta y nos apasiona a todos los presentes aquí, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los miembros del Círculo de Derecho Penal. Hasta una próxima oportunidad.